Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Reciban un especial saludo desde el proyecto cultural Cruzando la Frontera, Creación y Dirección Escénica. Sean todos muy bienvenidos a la Cátedra Luis Carlos Medina, mediante este Facebook Live, un espacio de pensamiento, investigación y diálogo alrededor de la dirección de la puesta en escena. En la época actual, tiempo de desafuero, la migración, la transgresión del cruce de fronteras, la pandemia, el encierro, no solo compromete a comunidades que pretenden superar su condición, también a teóricos y artistas que intentan desbordar los límites de sus propias disciplinas para acceder a otros campos del conocimiento y procesos de creación. En este sentido, hoy es pertinente hablar de obra abierta, la dirección escénica en ámbitos de intervención, la cual referirá un tema disruptivo en la concepción tradicional de la dirección escénica. Este será un espacio que liderará Eduardo Sánchez Medina, quien a partir de sus investigaciones ha trabajado en la indagación de sistemas de dirección que exponen alternativas sobre el quehacer escénico. La exposición a la que hoy asistimos está orientada específicamente a los momentos históricos más significativos que permiten vislumbrar lo que Eduardo denomina como desplazamientos conscientes de la dirección y nos da una referencia significativa de su estado del arte. De ahí la consideración de que sea pertinente aludir a las nociones de obra abierta y ámbitos de intervención en los cuales se desarrollan procesos creativos e investigativos para las puestas en escena en la actualidad. Eduardo Sánchez Medina comenzó estudios universitarios en el Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Es director de Teatro Drama del Instituto de Teatro, Música y Cinematografía Cherkasov de la ciudad de San Petersburgo, Rusia. Master of Fine Arts del Instituto de este mismo instituto. Es especialista en dramaturgia, con mención honorífica y maestro en dramaturgia y dirección de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, con mención sobresaliente. Candidato a doctor en artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, en el que desarrolló su tesis Obra abierta, la dirección de puesta en escena en ámbitos de intervención, estudio de caso basado en la realización de las óperas urbanas ¿A dónde ciudad? En 2005, O Santo Domingo en 2006 y Memoria, Destierro del Olvido en 2011. Pertenece al grupo de investigación Arte-Educación, en la línea de didáctica y pedagogía del arte. Actualmente, Eduardo es docente vinculado al Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, es docente de cátedra de la especialización en intervención creativa de la Colegiatura Colombiana y director de Cruzando la Frontera, Creación y Dirección Escénica. Eduardo hará su exposición en unos 50 minutos y al terminar abriremos un espacio para preguntas, las cuales pueden hacerlas mediante el chat del Facebook. Esperamos que este espacio sea de especial interés para todos ustedes. Bienvenido, Eduardo Sánchez Medina. Muchísimas gracias, Diana. Me alegra mucho estar acá, compartir con quienes nos observan. Antes que nada, pues un agradecimiento por acompañarnos. Pues espero que, digamos, que este tema sea útil realmente. Es un tema que me apasiona mucho y que pues tiene que ver con la dirección escénica. Yo la verdad voy a un poco mezclar una presentación en PowerPoint y pues iré hablando y luego algún video y posteriormente pues al finalizar, entonces como decía Diana, pasaremos pues a las preguntas. La idea es que se pueda hacer un diálogo y que justamente a partir de esa interacción podamos ir ventilando un poco más este tema que en Cruzando la Frontera abrimos con un tema que nos parece realmente necesario de tratar. La dirección escénica creo que apunta a una, digamos, teorización, pero también apunta a una realización, a una praxis, y tiene pues un carácter que de alguna forma pues mira mucho el tema de lo social. Y creo que en la medida en que cualifiquemos los procesos creativos y de puesta en escena, pues digamos que las artes escénicas también se cualifican. Voy a empezar entonces a compartir acá pantalla para
poder pues apreciar un poco la presentación. Bueno, creo que hay una digamos, importante noción del tema pues de lo que, digamos, es el arte, para mi modo de ver. Y yo retomo esto de Jean-François Lyotard, quien plantea que en el plano más visible el acontecimiento le deja trabajo a los historiadores. Creo que esto no solo para la dirección, pero colocándolo en el tema de la dirección, yo creo que la obra que se realiza, que llevamos a escena, es una obra que de alguna forma está ubicada en un plano histórico de una época como tal, no solo porque está en una fecha, sino que también como acontecimiento social y cultural pertenece a una época y a un pensamiento. Y creo que en esa medida las obras que trascienden realmente en el tiempo, trascienden en el pensamiento. Y si trascienden en estos dos aspectos, podríamos decir entonces que los historiadores tendrían de alguna manera que volver su mirada, ¿sí?, en un futuro a este pasado. Y yo creo que es ahí donde, si vemos una obra nuestra en ese contexto y un poco bajo estas condiciones, pues podríamos decir que es una obra que tiene sentido. En esa medida, pues diría que también, pues para entender el tema de la dirección escénica, yo diría que la dirección requiere de un trabajo, digamos, y más que dar una definición, pero yo creo que hay un aspecto natural a la dirección escénica y es el carácter de análisis que permanentemente requiere la dirección para acceder a otros ámbitos de creación, para acceder a fuentes de creación, ¿no? Y por eso hay estructuras justamente que se han creado, que la dirección misma ha ido elaborando con el tiempo y que han modificado con el tiempo, pero son estructuras que no solo permiten, digamos, acceder a las fuentes de creación, entender esas fuentes de creación, como también estructurar el acontecimiento escénico, o sea, definir en sí el corpus de la puesta en escena. Pero esto, de alguna manera, implica, aparte de todo un trabajo colectivo, un trabajo de pensamiento, de creación y pensamiento, de debate, ¿no? Yo creo que lo interesante cuando afrontamos el hecho escénico como tal, resulta cuando estamos en la interacción, ¿no?, entre actor y director, actriz, director, directora, ¿no?, en esa encrucijada creativa para dar resolución a un problema concreto, ¿no?, a un problema escénico. Por tanto, los asuntos para la escena pueden estar, entre comillas, resueltos. Lo que llevamos nosotros al escenario es algo hipotético, pero finalmente es en esa encrucijada donde se resuelve un poco una hipótesis, ¿no?, inicial, digamos, de lo que puede ser la puesta en escena. Hipótesis que después, una vez esté el espectador, obviamente, ¿sí?, se vuelve realidad y podremos ver hasta dónde, ¿sí?, esa hipótesis tiene sentido. Pero otro aspecto fundamental, diría yo, es el de la búsqueda permanente. Yo creo que la dirección está sujeta a búsquedas, digamos, no solo de tendencias, sino de géneros, de obras, de referentes autorales, ¿no?, de teatralidades, de escenicidades, si se puede decir así. Y yo pienso que es ahí donde, digamos, es el contexto que genera realmente frutos y que semilla, digamos, del trabajo escénico. Esto pues para después lograr procesos de creación, indagación, pero sobre todo, yo creo que lo que exige una puesta en escena es concreción. A veces partimos de ideas, ¿cierto?, muy grandes, ¿no? Pero realmente la concreción es lo que nos genera toda la dificultad, digamos. Una concreción que es colectiva, una concreción donde la luz, donde el espacio escénico, donde el cuerpo del actor o la actriz, digamos, es esencial. Es decir, una concreción que es colectiva, ¿no? Y que empieza a prefigurar lo que denominamos como obra. Yo diría que en síntesis, dentro de la historia de la dirección escénica, lo que busca la dirección finalmente y lo que plantea desde muchas otras alternativas es estrategias. Brecht ha planteado una estrategia, Stanislavski otras, bueno, en fin, podemos hablar de 1000 directores, ¿no?, que han
no solo creado estrategia justamente en términos de cómo hacer una puesta en escena, sino también estrategias un poco mayores, digámoslo así, o sea, que ya implican búsquedas estéticas. Y a eso pues nos vamos a ir refiriendo poco a poco. En esa medida, yo diría que pues a mí lo que me parece fundamental en tratar de entender el estado del arte de este problema, que es la dirección escénica, yo diría que el estado del arte, siempre en la investigación, cuando uno asume un estado del arte, es tratar de entender un poco la actualidad del problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actualidad de la dirección escénica? Esa sería la pregunta, uno. Pero también, digamos que nunca uno podría abordar todo el estado del arte de la dirección. Es imposible, o sea, es imposible, pues, por obvias razones, pero de alguna manera lo que uno sí puede hacer es el estado del arte a través de un enfoque, un cierto enfoque, de una cierta búsqueda que uno tiene en el problema de la dirección escénica. Pero en este caso, cuando yo empiezo a hacer una búsqueda dentro de qué es la dirección escénica, cuál es ese estado del arte de la dirección hoy, y dentro de un sesgo, digamos, que un camino que uno va tomando, pues es ahí donde empiezo a encontrar un elemento maravilloso que me encanta y que, sobre el cual quiero pues, hablar un poco, que denomino como desplazamiento consciente. Y yo creo que desplazamiento consciente logra unir, ser una concreción, digámoslo así, del proceso creativo e investigativo de la dirección escénica. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de desplazamiento, ¿sí? Es porque llevamos de un estado posible a otro estado posible, que denominamos puesta en escena, ¿sí? Una idea, un objeto, un cuerpo, una frase, una dramaturgia, un guión, en fin, ¿no? Ese desplazamiento es consciente en la medida en que debo de alguna manera establecer una estrategia factible, ¿no? Para que se pueda generar el traslado de ese objeto. Y en algún momento, lo interesante de esto es que en algún momento ese objeto que está en proceso, que está en ese traslado consciente, ¿sí? Dramatúrgico, escénico, como lo queramos llamar, de la actuación, desde la técnica, de cualquier metodología, de alguna manera se transforma. Ya no es ni lo primero, ni solamente lo después, lo de después, ¿ya? Porque en lo de después, de alguna manera, lo primero también va a estar. Pero eso es lo interesante, hay una dislocación, ¿no? Del objeto de creación. Y eso amerita una conciencia sobre el hacer y el decir de cómo abordar ese trabajo, ese objeto, en fin, ¿no? Creo que ahí el tema del desplazamiento escénico empieza a tener una gran cantidad de variables, ¿no? Yo voy a referirme un poquito históricamente para entender variables macro y podemos después entender variables micro, digámoslo así. Una, digamos, es que, bueno, se dice que pues en la India, digamos, surge el tema de la dirección escénica como tal, pero no legitimada, ¿no? Son eventos que se hacen de determinada forma, pero digamos que se empiezan a legitimar de manera un poco más compleja en el teatro griego, ¿cierto? Justamente cuando aparece la dramaturgia como un elemento sustancial, ¿cierto? Que es un elemento que es literario, pero que está escrito para que sea llevado a escena. Ahí está la particularidad. De hecho, podemos decir que ese material literario, de alguna manera, ya tiene un futuro en cuanto a concreción. Es para la puesta en escena. Solo que en ese momento no había directores de escena, y digamos que los dramaturgos, en ese tiempo estamos hablando de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, en fin, digamos, les toca hacer el traslado a ellos mismos, ¿no? Lo que han concebido dramatúrgicamente a lo que conciben finalmente como escénicamente. Entonces, claro, hay una transformación en cuanto a que lo literario se pone en espacio y tiempo real, espacio y tiempo mítico, espacio y tiempo ritual, espacio y tiempo escénico ante un espectador. Ese traslado es fundamental, ¿no? Porque es consciente en la medida en que
se desarrolla un proceso de escenificación. Pero también podemos ver que hay un desplazamiento consciente del creativo, es decir, el dramaturgo es a su vez director de puesta en escena. Así esto no se haya legitimado como una disciplina. Quiero tener esto un poco en cuenta porque de alguna manera empezamos a ver muchos modelos, digamos, de desplazamiento, ¿sí? Y de teatralidades, podemos decirlo así también. Si nosotros hablamos ya del teatro isabelino, pues estamos hablando ya que espacialmente es un teatro que concibe la interacción con el espectador de una manera muy distinta, o sea, plenamente participativa. Y donde la didascalia, por ejemplo, que es un elemento sustancial de la dramaturgia, ¿no? Que es una especie de imaginario que a través de las, digamos, de las réplicas del personaje se da y crea un imaginario sobre lo que está incluso en la trasescena, ¿no? Es como una especie de acotación, pero es una acotación que la enuncia un personaje. No es la acotación del dramaturgo que pone en la dramaturgia, ¿cierto? Son como una coordenada escénica. En esa medida, ¿sí? El imaginario se potencia. Y de alguna manera lo metonímico también se potencia, eso que denominamos como la parte por el todo, que para la dirección escénica es fundamental, porque nunca, nunca la dirección podrá lograr dar cuenta de un todo en el escenario. Siempre debemos entender, perdón, ¿sí? Que siempre ponemos un fragmento de un todo posible, ¿ya? Y eso quiere decir que ya hay una mirada de la dirección muy importante. Yo debo entender que estructuralmente, situándome como director en el contexto escénico, en el espacio escénico, ¿sí? Cuando veo el corpus de la obra que pretendo realizar, yo de alguna manera debo ver la parte de la acción, ¿cierto? La acción que se desarrolla, pero a la vez debo ver toda la obra, ¿no? Eso es esencial. Asimismo, como el espectador siempre verá una parte en una obra, en toda la obra, siempre va a haber una parte de todo un tema, de toda una problemática. Verá unos aspectos puntuales. No podrá ver el todo, además porque no se le puede presentar el todo. En esa medida, la observación de la dirección es fundamental y debe ser muy selectiva, ¿no? Pero digamos que hay un otro tipo, digamos, de desplazamiento consciente que me parece muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con, justamente en el mismo siglo, ¿cierto? En el XVI, tiene que ver con el tema de la camerata florentina. La camerata florentina, digamos, luego de que desaparece la tragedia en un momento determinado, unos pensadores, ¿no? Poetas y demás que se reúnen en Florencia, digamos, empiezan a trabajar sobre cómo rescatar el tema de la tragedia en sí. De alguna manera, de ese fenómeno de la reconstrucción, digámoslo así, surge la ópera. Y uno dice, bueno, ¿por qué la ópera? Y de alguna manera hay mucho sentido, pues porque uno de los elementos esenciales que están en la dramaturgia que se concibe en el teatro griego, ¿sí? Es justamente el del coro, el del corifeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que esto conlleva a un desplazamiento que me parece a mí esencial, que uno descubre allí, ¿cierto? Cómo nos desplazamos de un género, de una categoría escénica, que es la del teatro, a una nueva categoría, que es la de la ópera. A partir de aquí, digamos que la relación entre ópera y teatro es fundamental. Muchos encuentros se dan de muchos directores, ¿sí? Que de alguna manera emplean mecanismos del teatro y los trasladan a la ópera para llevar a cabo sus puestas en escena y demás. Yo diría que en ese sentido, si nosotros empezamos a hablar un poquito ya como de la legitimación de la dirección, nosotros podemos hablar, y quiero referirme, pues está Heinrich Laube, que como tal, pero de alguna manera esta legitimación se instala más en Richard Wagner y en Jorge II, el duque de Meiningen. Richard Wagner, ¿sí? Es el primer director
digámoslo así, que se legitima, y está en la ópera. Y hace un desplazamiento ya al interior de la categoría ópera. O sea, ya hemos visto desplazamientos macro, ahora vamos a ver desplazamientos dentro de las categorías escénicas. Entonces, dentro de la ópera, él, que además que es compositor, él es, digamos, quien hace el material dramatúrgico, digámoslo así, si se puede decir así también, con esa composición para el evento escénico, que es ópera. En algún momento él se da cuenta que el carácter del drama es fundamental para la representación. Y entonces, a pesar de que la ópera tiene como objeto de creación el canto, se basa en lo lírico, y esto es muy importante para la dirección, por tanto no es igual dirigir ópera que teatro. Sí ve él que lo importante también es para la representación en el canto, tema del drama. Por tanto, le da fuerza a la palabra. La palabra se asienta, o el drama más bien se asienta en la palabra. Y a partir de ahí, digamos, cuando había una disposición escénica que era el cantante, ¿cierto? Y el espacio escénico y demás, pero a un costado está la orquesta, él lo que hace es sacrificar en algún sentido la orquesta, en términos de presencia escénica, y la baja al foso. Y a partir de ahí, digamos, el trabajo del cantante como tal se vuelve mayoritariamente también representativo, y a partir de ahí empiezan a abordarse el tema del gesto, del cuerpo, en fin. Esto para la época obviamente es un desplazamiento muy complejo que se mantiene hasta hoy, pero es un desplazamiento vital, ¿ya? Esto suena muy anecdótico, pero miremos eso realmente desde el punto de vista de la dirección escénica. Implica además que el espectador focalice su mirada hacia un escenario, ¿no? Donde está la trama, bajando la musicalidad al foso. Esto es fundamental. Y bueno, posteriormente, digamos que sí se legitima el tema de la dirección escénica con los hermanos Mencken, que no solo generaron un proceso de creación, sino también de producción. Empezaron a hacer giras y a producir obra, y no solo en teatro, sino en danza y en ópera. Unas cosas le dieron menos resultado y por eso finalmente se quedaron con el teatro, ¿no? Pero de alguna manera ellos empezaron a generar, a ya hacer un desplazamiento pedagógico, un desplazamiento, digamos, de un compartir conocimiento, ¿sí? Y es a partir de ahí donde ya empieza a haber unas vertientes de teatralidades y de dirección importantes. Yo, en esa medida, quiero plantearles aquí, ¿sí? Cómo si tomamos nosotros a Konstantin Sergeyevich Stanislavski, que digamos es quien logra establecer ya un método de creación desde la actuación, pero también desde la dirección, o sea, formalizar todo este problema de la dirección, que incluso hace ópera también. Incluso para el Teatro Bolshoi trabaja con Chaliapin, que es un actor ejemplar de él, que era un cantante buenísimo, y era tan actor como cantante. En él se fundían como esas dos disciplinas de la ópera y el teatro. Pues con él generaron un laboratorio para los cantantes del Teatro Bolshoi, ¿sí? Y de alguna manera hicieron un traslado de aspectos metodológicos del teatro hacia la ópera. Pues bien, si nosotros podemos apreciar aquí a Stanislavski, podemos ver que empieza también a haber un traslado de Menningen, y quien finalmente dicta unos talleres a los que asiste Konstantin Sergeyevich Stanislavski, y toma de ahí como ese tema de la dirección escénica y el tema de la producción. Obviamente también conoce el tema desde Richard Wagner, pero digamos que muy directamente desde el Duque, ¿no? Y a partir de allí, si nosotros empezamos a ver ya un desplazamiento de metodología, de escuela incluso, podemos ver lo siguiente. Está aquí Stanislavski, ¿sí? Está aquí el Duque y Richard Wagner, está Stanislavski. Stanislavski tiene a María Knievel, que es su asistente de dirección,
una mujer que además es teórica y que además, digamos, directora y pedagoga del teatro en Rusia, supremamente reconocida, ¿no? Digamos que está Tovstanogov, Gabriel Alexandrovich Tovstanogov, quien es director de teatro, que no fue alumno de Stanislavski, pero basó todo su trabajo en el método de Stanislavski, de la dirección escénica. Tovstanogov fue director de cátedra del Instituto de Teatro, Música y Cinematografía de San Petersburgo, ¿no? Obviamente fue influencia Stanislavski para otros maestros. Podemos señalar a Peter Brook o a pues Santiago García, Enrique Buenaventura. Más o menos, digamos, puede haber mayor influencia o menor influencia, ¿sí? Podemos entender que, digamos, Tovstanogov tiene como asistente a Irina Malachevskaya, una directora, pedagoga, pero también asistente de Tovstanogov en el Instituto de Teatro, Música y Cinematografía de San Petersburgo, ¿sí? Y a su vez, ellos dos tienen como alumno a Vadim Sergeyevich, Vadim Sergeyevich Golikov, ¿no? Que fue mi maestro de estudios en la ex Unión Soviética. Digamos que ahí uno empieza a ver también que metodológicamente se originan con algunas variables, obviamente, unos desplazamientos conscientes. Quiero poner mucha atención sobre esto de desplazamiento consciente porque creo que es como hasta donde nosotros, cuando trabajamos escénicamente, no desde el punto de vista histórico, no, sino hasta donde hacemos un desplazamiento y cuál es esa complejidad del desplazamiento, porque eso de alguna manera depende del producto también, el resultado que tengamos escénicamente. Y también la sociedad, ¿cierto? ¿A qué sociedad estamos llegando? ¿A qué cultura? ¿Y qué están recibiendo los espectadores? Porque en ellos también habrá una conciencia a partir de, ¿no?, la conciencia de los procesos creativos. En ese sentido, podemos ver múltiples, digamos, desplazamientos. Nosotros podemos ver Stanislavski, pero también Enrique Buenaventura y Santiago García, cómo convergen, digamos, también en todo el trabajo del maestro Gilberto Martínez, ¿no? Pero lo de Gilberto Martínez y lo de Stanislavski, cómo convergen Luis Carlos Medina, cuando hablábamos en la anterior clase maestra sobre la psicofísica que desarrolló Luis Carlos. Pero también para llegar ahí está Eugenio Barba, que a su vez Eugenio Barba tiene que ver con el trabajo de Grotowski, pero como de Grotowski, Eugenio Barba y Stanislavski también el maestro Gilberto Martínez adquiere un gran nivel de información. No está aquí, bueno, y no he puesto ni siquiera la línea de Brecht para Gilberto Martínez. Víctor Viviescas, por ejemplo, que tuvo todo un trabajo con Gilberto Martínez, con Luis Carlos, pero de alguna manera también, pues todo su estudio, digamos, con Jean-Pierre Sarrazac, ¿no? Pero bueno, su búsqueda en teatro breve. O sea, yo creo que y aquí no estoy colocando de dónde viene toda esa vertiente, ¿cierto? Hacia la búsqueda que se plantea Víctor o Fernando Zapata, por ejemplo, digamos que ya tiene que ver, ya trabaja entre el teatro y la danza, pero para Víctor y para Fernando Zapata, el tema de José Manuel Freidel, por ejemplo, la incidencia que esto tiene, o sea, empiezan a haber unas vertientes que, repito, no es un problema histórico, es un problema de estética, de ensayo, de hacer, de escuela, ¿no? Y cada uno de ellos es un trabajo, un modelo y una estructuración de pensamiento escénico importante, si lo hablamos desde la dirección escénica. Entonces, en este sentido, ¿qué quiero decir? Cada vez la dirección, ¿sí?, es una obra abierta, que abre cada vez muchos más escenarios, ¿sí?, muchos más modelos, métodos y prácticas escénicas como tal. Ahora, claro, cuando viene ya el tema de la performance art, ¿sí?, y se instala en la modernidad, ¿no? Y claro, viene una dislocación importante.
Y yo creo que ahí hay una apertura, es la más reciente y la más fuerte, y yo diría que la obra abierta de la dirección escénica empieza a entrar en una crisis muy fuerte también. Y esto genera una nueva mirada y una nueva, digamos, más que crisis, diría yo, pues un replanteamiento, un pensamiento muy distinto, incluso sobre la unidad espaciotemporal del drama. Se habla de la crisis del personaje, de la crisis de la representación, de la crisis del drama moderno. O sea, esa unidad, digamos, del hombre como tal, de la unidad de personaje, ¿sí? De esa mirada del universo sobre el sujeto de la acción, pues se fragmenta y esto determina una, digamos, cantidad de variables que incluso, y me atrevo a decir, me parece muy importante traer aquí a colación a Patrick Pavis, porque Patrick Pavis había hablado en 1978 con un diccionario que tradujo Jaume Melendres, quien fue maestro nuestro en la Universidad de Antioquia. Digamos que fue un diccionario que fue para esa época, ¿cierto? Y que lo sigue siendo, es un referente importante, pero ahora Paso de Gato acaba de sacar otro diccionario de Patrice Pavis, ¿no? Que ya tiene otra traducción, Magali Muguercia en Cuba, y digamos que ya Patrice Pavis está hablando del diccionario de la performance y del teatro contemporáneo. O sea, ahí hay un traslado incluso, ¿no? En los conceptos sobre las técnicas y los procesos metodológicos que tenemos que abordar para llevar a cabo los procesos creativos. Yo creo que este es el vuelco más amplio, digamos, donde más se abre esa diáspora, ¿no? Y digamos que a partir de ahí aparecen escenarios alternativos, espacio, la noción de espacio y tiempo cambia, y yo creo que la obra abierta también se da por los niveles de investigación que aparecen. Yo creo que no solo en las universidades, pero muy importante en las universidades, en los procesos de formación, la investigación aparece, y yo creo que esto ya determina un vuelco en la mirada sobre el quehacer escénico. Y la dirección escénica no escapa a esto. Es ahí donde yo empiezo a hablar de que, claro, no solo la dramaturgia entonces, ni las categorías escénicas de las que venimos hablando, teatro, danza, cine, ¿sí? Ópera, digamos, son abordadas por la dirección. La dirección también de alguna manera, podemos decir, entra en crisis, ¿no? Y empieza a abordar unos espacios que denominamos como ámbitos de intervención, ¿no? Que son contextos ya de realidad. O sea, la mirada va hacia la cotidianidad, va hacia las comunidades, va hacia lo cultural, va hacia, en vez de hablar de la dramaturgia como tal, como elemento, que esto no quiere decir de que ya no se puede hacer una dramaturgia, una obra pues sobre una dramaturgia, no, no es eso, pero de alguna manera se abre una nueva alternativa o unas nuevas espacialidades que más podríamos llevar todo el trabajo, digamos, creativo a los testimonios, a las ideas y a las experiencias como tal. De hecho, la tesis empieza a tomar mucha fuerza. El tema de los sentidos, la estética relacionada con la experiencia, ¿sí? En esa medida, también se empieza a hablar de transdisciplinariedad, pues ya Alfonso de Toro hablaba de la transdisciplinariedad en el sentido de que eso es como con natural al teatro, porque en la puesta en escena se transforman todos los lenguajes escénicos, ¿sí? Pero hoy podríamos hablar desde la dirección escénica, desde la supradisciplinariedad. Es decir, antes Brecht lo había hecho, Stanislavski también, por ejemplo, ¿cierto? O Patricia Rowe ahora, pero digamos que habían hecho un trabajo sobre la dirección en la ópera, la dirección en el teatro y la dirección en el cine. Peter Brook, más recientemente, ¿cierto? Patricia Rowe, en fin. Pero digamos que eso ya implica un nivel de supradisciplinariedad. Eso es lo que rescato, digamos, de este estado del arte. Ese fenómeno que implica que yo ya no solo dirijo en el teatro, no solo dirijo en la ópera, no solo en el cine, ¿cierto? Sino que en uno, en otro y en otra categoría. ¿Qué quiere decir esto? De que no solo hay transdisciplinariedad, sino que hay un traslado de lenguajes, de experiencias, o sea, hay una obra abierta en el director o la directora. O sea, la dirección es una obra abierta en sí.
¿Por qué? Porque va en busca no solo de la puesta en escena, sino de una estética, va más allá de su propio tiempo. Esto es lo que me parece interesante, ¿no? Por esto hablo de obra abierta y por esto hablo entonces de que los ámbitos de intervención son múltiples, no solo es el guión, ¿no? Son muchos otros. Ese también es importante. Y aquí es donde quiero que demos un salto cualitativo en el tema de la dirección escénica. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es el objeto de estudio de la dirección? Si hablo del drama, el objeto de estudio de la dirección está orientado hacia la acción dramática. Entonces, aquí, ¿hacia dónde vamos? ¿De qué estamos hablando cuando podemos concebir hoy en día una dirección que no es para el teatro exclusivamente, o para la ópera exclusivamente, o para el cine, o para la danza? Esto es lo que generó, digamos, toda esta búsqueda, ¿no? Y muy buena pregunta, ¿no? En esa medida podemos decir que, si organizamos un poco todo esto, que las artes escénicas, eso sí, la dirección pertenece al universo de las artes escénicas, a un universo. ¿Cuál de las artes escénicas? No estamos hablando de otro tipo de dirección ni en otro universo, no, el de las artes escénicas. Ahora, hay ahí unas categorías. Estamos hablando de teatro, danza, ópera, música, en fin, y unos derivados, incluso unos híbridos, ¿no? Danza, teatro, teatro de calle, en fin. Y eso tiene cada uno su forma de hacer y decir en la dirección. Pero digamos que si entendemos el teatro o la danza o la ópera como categorías, podemos entender que al interior de esas categorías hay unos sistemas. Y denomino estos sistemas ¿por qué razón? Porque según Umberto Eco, ¿no? E incluso la física cuántica, se plantean nociones de sistema. Umberto Eco plantea que sistema es igual a forma y que lo importante dentro de esa forma, o sea, ese corpus, es la interacción, ¿no?, de los componentes de ese sistema. Y esa es la dirección escénica, lo podemos trasladar allá. Es decir, la dirección escénica es un sistema posible dentro de la categoría teatro, ¿ya? O que puede estar dentro de la categoría danza o dentro de la categoría ópera o dentro de otras categorías, ¿sí? Cambia su forma, pero es un sistema en sí. Ahora, si miramos desde la dirección como sistema, entonces podemos ver que la dramaturgia es un subsistema, que la actuación es un subsistema, que la plástica escénica es un subsistema, la escenografía, las luces, cada parte, cada lenguaje escénico es un subsistema. O sea, ¿por qué? Porque también si creamos una obra desde la plástica escénica, desde la escenografía es obra también, ¿no? Cuando se concibe desde ahí, se concibe como un sistema que responde a una totalidad. O sea, hay unas formas de articular los componentes del sistema espacio escénico o del sistema escenográfico, en fin. En esa medida podemos decir que el sistema, si entendemos como sistema la dirección en el campo de la escenografía, ¿sí? De la danza, podemos hablar de la coreografía, podemos hablar de la danza como técnica, podemos hablar del factor de la música que hay allí, de la composición musical o de la música incidental, ¿no? Igual que en el teatro, o en la ópera podemos hablar del libreto, de la composición musical. O sea, todos estos componentes son sistemas en sí, pero desde la dirección escénica son subsistemas. Esto porque hay que poner un foco de atención, ¿cierto? De proyección. En este caso estamos hablando de la dirección, pero eso no quiere decir que estemos hablando de un orden superior de ninguna manera, porque todos los sistemas son absolutamente sustanciales en el artefacto escénico ante el espectador. Pero digamos que hay otro aspecto importante aquí, y es que hay una especificidad. Todo esto, tanto sistema como desplazamiento, como categoría, en fin, corresponde a una especificidad. En el caso del teatro se habla de la teatralidad. O sea, incluso recuerdo muy bien a Jorge Duati,
que dice el teatro teatra. Y esto lo toma incluso de Mauricio Cartún. El teatro teatra. Para la danza el tema del movimiento corporal es esencial. ¿Sí? Ahí hay una dinámica importante. Ahí está lo específico. Y en la ópera es el canto, lo lírico. Es decir, hay que responder a una especificidad. Si bien a un sistema, también a una especificidad. Yo quisiera decirles también que si hablamos de los sistemas, pues habría una parte endógena del sistema y una parte exógena del sistema. La parte endógena tiene que ver con la técnica, con la estructuración, con la trama, con la fábula, con la acción, con el método, según el sistema del cual estemos hablando. En este caso de la dirección, pero en el teatro-drama o en qué tipo de teatro. Varía según el tipo de teatro, según la especificidad. Y lo exógeno tiene que ver con la época, con el pensamiento, con el entorno, con la estética, con la categoría, que eso lo estábamos viendo en ese primer análisis que hacíamos del desplazamiento consciente, ¿cierto? Entre directores y épocas. Esto realmente es un abrebocas, lo que estoy planteando aquí. Aquí hay mucho por hacer, ¿no? Y esto, cada cosa es en sí un trabajo minucioso de creación e indagación, de escuela, digámoslo así. Por ejemplo, podemos ver otro tipo de desplazamiento. Cuando Hamlet lo llevan a cabo en 1995, no se pusieron de acuerdo, pero coincidencialmente ocurrió, Peter Brook lo lleva a escena, Robert Wilson y Robert Lepage. Y las tres propuestas son absolutamente distintas. Es la misma obra, pero el traslado es distinto y de acuerdo a todo esto que estamos viendo de las especificidades y demás, de acuerdo a la época, de acuerdo a la mirada de cada uno y de acuerdo a la técnica y demás. En Peter Brook vemos un trabajo donde Hamlet es un negro, donde Hamlet, digamos, y su padre, el encuentro con el padre Hamlet, es un encuentro de una teatralidad impresionante. Y esa teatralidad la podemos ver a través del cine, porque esto lo llevan al cine. Es una puesta en escena que trasciende en ese sentido. Oye, hay una estética distinta, hay una mirada política distinta, muy distinto a Robert Wilson cuando plantea, digamos, ya todo un trabajo de la espectacularidad, de la luz, del sonido, de la experiencia, ¿cierto? Del trabajo espacial, digámoslo así. Mucho más somero, muy espectacular también, pero más somero en Robert Lepage. Esto, digamos, son desplazamientos de una misma obra. Ahora, ¿qué me interesa aquí? Erika Fischer plantea un asunto que me parece sustancial. Ella dice que lo que se contempla como un ámbito de indagación, allí hay unos rasgos performativos de la cultura en donde se hallan, según ella, las realidades ya existentes o que se tienen por posibles, confiriéndoles a las acciones y a los acontecimientos culturales que allí se suscitan un carácter de realidad específico que el modelo tradicional centrado en la idea de texto no comprende. Y yo creo que ella lo que nos plantea aquí es una mirada a ese contexto que les decía ahorita, que es una apertura, digamos, también de obra abierta, en ese sentido de la dirección escénica, que es la realidad. Y más aún, Ruman Solter, que es un investigador chileno muy importante que lo recomiendo, él se está planteando que la performance como puesta en escena tiene como resultado teatralidad. Y esto es un fenómeno muy importante, que lo vemos en Dickie James o en muchos otros directores, porque lo hacen conscientemente o porque su obra no es comprendida y la llevan allá. Quiero decir con esto que hay obras como la de Dickie James, ahorita de pronto vemos un fragmento, si nos da tiempo, en el que, digamos, él no está hablando de teatro. Sin embargo, todos los periodistas le dicen, ese tipo de teatro, ¿cierto? Y le preguntan por el teatro todo el tiempo. O sea, culturalmente, a pesar de que él no pretende hablar de teatro, no hablar ni hacer teatro exclusivamente, sino un evento escénico en sí, se le encasilla un poco en ello. ¿Y es por qué? Porque incluso los trabajos escénicos que no son teatro, de alguna manera, se encasillan allí.
Ahora, hay ámbitos de intervención, como el testimonio, como la realidad en sí de ciertas problemáticas que se llevan a la ópera o se llevan al teatro. O sea, la dirección decide eso, la especificidad. Quiero decir, de que para entender la obra abierta hoy hay que entender que también pueden haber otras especificidades. Pero realmente, si partimos de que la performance como puesta en escena, digamos que eso es lo que me parece interesante, hay que performar, ¿sí? O sea, la puesta en escena es como, es entendida como un performance, ¿sí? Entonces tendríamos que decir que la performance como puesta en escena, cuyo resultado, esto es parafraseando a Grumman Solter, es la escenicidad. Y es ahí donde está mi tesis. La escuela rusa se lleva mucho tiempo en trabajando con el director justamente en lo escénico, en la acción dramática. Yo pienso que la escuela hoy de la dirección escénica tiene que trabajar mucho sobre su objeto de estudio, de creación más bien, que es la escenicidad. Y una vez eso se trabaje, eso se entienda como tarea fundamental de la dirección, entonces yo puedo aplicarla y entenderla en el drama, en el teatro, ¿sí? En la ópera, en la danza, en el guión. Ese es el desplazamiento al que hoy invito, que creo absolutamente necesario, porque resulta que hoy, a partir de todas las definiciones que hay en los diccionarios sobre la dirección escénica, se habla del teatro performativo. Y me parece que teatro performativo, pues el teatro es performativo. ¿A qué decirle que es performativo si tiene de alguna manera una escenicidad que da como especificidad teatralidad? Entonces, creo que siento que es algo que se acomoda un poco, ¿no? Yo invitaría a la escenicidad como tal. Y ahí lo que planteo, y esto ya corresponde a otro proceso y a un trabajo técnico y a un trabajo ya técnico y metodológico, en vez de hablar de acontecimientos, yo hablaría de imagen-acontecimiento para entender ese tema de la escenicidad. Y justamente porque hablo de ámbitos de intervención que son contextos de realidad que se vuelven fuentes de creación para la puesta en escena y que eso requiere una metodología. La ópera urbana que nosotros realizamos en el 2005 justamente da cuenta de todo este proceso, solo que todo el trabajo fue llevado a la ópera, ¿sí? Pero aquí hubo unos quiebres muy importantes. Voy a compartirles un video para culminar por el tiempo. Voy a compartirles un video de un trabajo que me parece excelente para entender el tema de los desplazamientos, aunque se instala en el teatro, a pesar de que considero de que tiene niveles de representación muy grandes, pero no lo considero teatro. O sea, se instala en el contexto de lo que Eugenio Barba denomina como teatro antropológico. O sea, es teatro, o sea, está en la categoría teatro, con un carácter antropológico, investigativo, etnográfico. Pero la puesta en escena parece una ópera. Pero aquí hay unas variables muy interesantes. Resulta que Eugenio Barba, en el año 2006, o sea, posterior a la ópera urbana más o menos, por ese tiempo, después de la segunda ópera urbana, por ejemplo, él lleva a cabo esta puesta en escena y la denomina Ur-Hamlet, es decir, el Hamlet de antes. Y ahí ya hay una gran pregunta, y uno dice, bueno, si hablamos de Hamlet, de alguna manera nos desplaza en el imaginario, ¿sí?, a la obra de Shakespeare. Pero de alguna manera él habla de Saxo Dramaticus, otro autor que hubo antes, el cual enunció que había un personaje que se llamaba Hamlet y que en el castillo de Elsinore, ¿no?, estaba y vivía. Coincide mucho con la obra que años después escribe Hamlet, perdón, que pena Shakespeare, ¿no? O sea, es un Hamlet muy osado el que se está planteando Eugenio Barba. Hace un desplazamiento, toma Hamlet, pero dice Ur-Hamlet, o sea, el inicial, el antiguo, el primero. Ahí hay una gran pregunta. Y vamos a ver entonces de qué se trata.
Voy a ir hablando poco a poco a medida que vamos viendo el video porque me parece pues eso sustancial. Me permiten, que me disculpan que voy a aquí hacer pues como este trabajo de minimizar, de quitar esta presentación y en fin, para pasar al video. Es muy interesante porque creo que detrás de todo esto, obviamente hay una metodología, hay toda una escuela, hay un trabajo, diría, muy concienzudo porque Eugenio Barba tiene su propia escuela y ha desarrollado toda una técnica escénica actoral impresionante. Y creo que no es solo la puesta en escena, no es solo lo antropológico desde ese punto de vista, sino metodológicamente sus actores tienen un trabajo realmente muy fuerte. Creo que no he logrado. Ok, ahora sí. Entonces, esta Ur-Hamlet se desarrolla justamente, eso es lo interesante, en el Castillo del Signor, realmente allí, al frente del Castillo del Signor. Es una obra que voy a ir pues, pasando, como les dije, yo quiero que miremos un poquito el momento en que comienza, ¿sí? Es el atardecer. Cuando se trabajan los espacios alternativos, como urbanos, digamos, el tiempo es fundamental. He desarrollado un trabajo sobre este tema que tiene que ver con la grafía del azar, ¿no? Muy importante el tema del fuego. Yo diría que con ello se plantea un tema de concreción muy alto, porque cuando llega la oscuridad, el fuego toma más fuerza. Eugenio Barba para esta puesta en escena ha tomado actores y actrices, pero no solo actores y actrices, sino danzantes y cantantes de múltiples culturas, orientales, occidentales. El tema de la música, la danza, es muy fuerte y la representación, o sea, todo está, diría, absolutamente equiparado. Es una ópera, es una danza, es solo ritual, ¿qué es? Es teatro. Es más, podemos definir aquí, si hacemos un análisis, que va más hacia el teatro y que más va a la danza, ¿no? Si esta puesta en escena se realizara en un teatro habitual, a la italiana, en un edificio que contiene un escenario, sería otra cosa. El sentido de Ur-Hamlet se perdería. Ur-Hamlet se da, además,
por la locación. Ahí habitó ese Hamlet primigenio. Es decir, el ámbito de intervención que trabaja Eugenio Barba no es la obra Hamlet, es el personaje Hamlet, a partir de unos textos que él finalmente adapta, muy antiguos, pero también su intervención no es desde el texto, es también desde la locación, pero no solo desde la locación, también es desde las culturas. Y aquí podemos hacer un análisis de este trabajo en muchos sentidos. Transdisciplinariedad, sí, y como en la ópera urbana hay transculturalidad, transtextualidad. Voy a adelantar un poco. Miremos acá cómo la atmósfera cambia, la noche llega, y esto empieza a contar en la experiencia del espectador. O sea, no solo te están diciendo algo, te están comunicando algo. Es más, la escena no debe comunicar nada. En ella debe acontecer algo. Y claro, genera niveles de comunicación, pero no es lo esencial de comunicar. Yo creo que a veces cuando se habla de acción, se habla de comunicar. Y no. Aquí hay un elemento muy importante y es que llega como la parte occidental dentro de eso que estábamos hablando del oriental y hace parte de la trama de esta unión de elementos que hay acá. La musicalidad ha cambiado absolutamente. O sea, los lenguajes se modulan de acuerdo a cómo el acontecimiento se traslada. El fuego, el humo del fuego ya es más fuerte. Voy a adelantar un poco más. Aquí viene otra textura de la acción. El asesinato. Otro color, otra cultura, otra voz, teatralidad. Y viene un montacargas. Y recoge los cuerpos. O sea, más actual para dónde esto. O sea, la cantidad de referentes que hay aquí en esta puesta en escena son enormes. Y bueno, para finalizar, pues este fragmento.
dejo ahí por el ya asunto de tiempo y pues creo que ya hay una ilustración del tema. Dejo entonces de presentar. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Pues vamos a abrir aquí un pequeño espacio de preguntas. Ya si alguno está interesado en alguna pregunta puede hacerla por el chat. Tenemos una de Juan Fernando Vanegas que nos pregunta, maestro, gracias por este espacio y agradecería mucho si puede ampliarnos información sobre dos puntos esenciales que acá se exponen. Uno, la dirección escénica como obra abierta. Dos, escenicidad como estudio de la dirección. Juan, mucho gusto. Me encanta que estés acá. Muchas gracias. Pues sí, el tema de la obra abierta, repito, estamos desde un enfoque de la dirección escénica. Y creo que prácticamente habría que colocar en sospecha, ¿cierto? Un poco el hecho de que una fuente de creación que nosotros tomemos, que denomino más bien como ámbito de intervención, porque uno crea mecanismos mediante la dirección para lograr hacer una intervención de una fuente de creación o de un ámbito más bien, esos mecanismos lo que apuntan es a abrir la obra que está ahí. O sea, nosotros casi que tenemos la sospecha de que ya hay una obra allí, ¿cierto? ¿Cuál? No sabemos. No sabemos. O sea, yo creo que la dramaturgia se ha logrado hacer la obra, o sea, de Marines incluso plantea que hay una plástica ya escénica, hay dos plásticas escénicas, una en el texto dramático y otra en la puesta en escena. Pero cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un testimonio de una víctima del conflicto armado, ¿qué dramaturgia hay ahí? Ninguna. Nosotros lo que buscamos es intervenir ese ámbito de intervención, perdónenme la redundancia, mediante X mecanismos, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr adentrarnos y encontrar la obra que subyace allí y construir. Por tanto, uno de los primeros desplazamientos que se hizo de la dirección fue, o sea, hasta un momento determinado, el mejor director era el que hacía bien la obra del autor. No establecía variables. Pero cuando el director empieza a construir desde el escenario y se vuelve también dramaturgo, hay un desplazamiento muy fuerte. Aquí habría otro desplazamiento importante. Es decir, el director asume que en ese motivo, en esa causa, en ese contexto, en ese ámbito de intervención, interviene ¿para qué? Para lograr una obra que hay en potencia. Extraerla, ¿sí? Y crear todos los mecanismos, y si es necesario escribir, ¿ya? Para llevarlo a escena. ¿Qué obra? No sabemos. Ahora, puede decidir que sea hacia una teatralidad, hacia lo lírico, como en la ópera urbana, ¿cierto? Que hicimos, o hacia dónde. O dejarlo en la locación y volverlo un asunto de escenicidad plena y no más, donde se conjuga lo actoral con lo de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido podría hablar de la obra abierta. O sea, la obra abierta es aquella que yace en algún lugar y que la dirección busca mediante X mecanismos. Y la segunda pregunta, qué pena, era sobre lo de escenicidad. Sí, te recuerdo. Gracias. Sí, el tema es que lo escénico, si nosotros hablamos que en el teatro drama, el objeto de creación, y no denomino objeto de estudio, sino objeto de creación, es la acción dramática y por tanto quien hace la dirección debe asumir ese objeto de creación, trabajarlo técnicamente, entenderlo para que estará en el contexto de la teatralidad, de la especificidad, pero en el contexto del teatro como tal, en la dirección tal cual, llana como tal, o sea, simple y llanamente, tendríamos que hablar de escenicidad. Y la pregunta es, ¿cuáles son los elementos? Y en esa medida yo me he aventurado a hablar de imagen-acontecimiento.
Yo diría que lo primero que hay que empezar a trabajar desde la dirección es ya no esa acción dramática, sino en este caso, de este tipo de dirección, tendría que hablar de la imagen, pero la imagen que se vuelve acontecimiento. Cuando nosotros hicimos la ópera urbana, por ejemplo, si aplicamos esto a la ópera urbana, hubo un momento en el que buscando la locación, encontré un lugar que me dije, aquí es la obra, aquí es la obra, es como una intuición. Después, obviamente, de muchas búsquedas y de ver si, qué, cómo, para dónde, de una indagación histórica, en fin. Pero en un momento determinado me dije, aquí es la hora, y me quedé ahí mirando como que la tierra no se moviera, ni yo tampoco, como capturando ese momento. ¿Por qué? Porque de alguna manera encontré la imagen del acontecimiento que todavía era apenas primigenio en mí, que yo la apenas leía, para mí era una impresión, pero que todavía no era obra. No lo veía el espectador, ni lo veía el actor o la actriz o la cantante o el cantante, porque ellos lo ven después a través del artefacto literario que uno puede construir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos que la escenicidad se centra en la imagen acontecimiento. No es cualquier imagen, no es cualquier acontecimiento. Y esto implica estructura. Si hablamos de acontecimiento, igual que en el drama o en cualquier otro tipo de obra, implica estructura. ¿Y por qué la escenicidad es imagen acontecimiento? Porque la imagen acontecimiento, según el tipo de imagen acontecimiento y según el lugar donde se ubique dentro del corpus escénico, ¿sí? Digamos, determina una dinámica de toda la puesta en escena. Es decir, tenemos que entrar entonces a hablar no solo del objeto de creación, imagen acontecimiento, sino también de la estructura, cómo se estructura, pero también cómo se hace la composición de la imagen acontecimiento, porque allí ya tendríamos que hablar de otro asunto que se denomina superposición, digamos, de elementos, no de lenguajes. Bueno, este es un tema que cuando quieras lo podemos abordar un poco más extensamente, pero la verdad que implica técnica, implica trabajo escénico, implica, yo diría que un abordaje casi académico, digámoslo así, pero muy interesante. Muchas gracias por tu pregunta, Juan. Bueno, en este momento no tenemos más preguntas, más inquietudes, o sea que daremos cierre a la cátedra. Agradecemos a Eduardo Sánchez Medina por esta segunda cátedra, Luis Carlos Medina, que hoy presenta Cruzando la Frontera. Ya está la oportunidad para recordarles que este espacio está abierto cada 2 meses, el último jueves de cada mes. La próxima, para la cual desde ya los estamos invitando, será con el maestro Víctor Viviescas el jueves 26 de agosto, quien nos trae el tema dirección de actores, dirección de escena en un teatro postdramático. Les invitamos también para que nos sigan en nuestras redes sociales y que se suscriban en nuestra página web, que a partir de la próxima semana estará ya disponible para todos ustedes. Asimismo, los videos de estas cátedras y otros de interés sobre la dirección de puesta en escena los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Cruzando la Frontera, Creación y Dirección Escénica. Muchas gracias por su compañía. Esperamos seguir contando con ella en este camino de creación, pensamiento, investigación y producción alrededor de la dirección de las artes escénicas. Feliz tarde para todos. Felicidades, gracias.
Hola. Hola. Héctor, No, está por el chat, Diana. Cuba. ¿Qué hubo, Hola, ¿cómo Héctor? vas? ¿Qué pasó? No te escucho. Hola. Está el micrófono apagado.